Variada, abundante información que compartir y que analizar, como es costumbre en la tarde de hoy. Nuevas sanciones contra el presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente Tarek El Aissami. Además de 17 funcionarios venezolanos, anunció el gobierno de Canadá tras identificarlos como responsables de graves violaciones de derechos humanos reconocidas internacionalmente. Se imponen estas medidas justo cuando el Ejecutivo Nacional inicia una cruzada liderada por el vicepresidente para refinanciar y reestructurar la deuda externa. El gobierno convocó reunión de tenedores de bonos para el 13 de noviembre y anunció el pago de capital y de intereses de PDVSA 2017. Comentar que el jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática, Stalin González, advirtió que el Parlamento no reconocerá ninguna deuda que no sea discutida en el seno de la Asamblea Nacional. Y sin previa autorización de justo la Asamblea, como establece la Constitución, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia estableció que el primer vicepresidente del Parlamento, diputado Freddy Guevara, deberá ser juzgado por tribunales penales ordinarios por los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir. No sabemos exactamente qué busca el Ejecutivo Nacional, pero sí tenemos señal de rueda de prensa que ofrece hasta ahora la Mesa de la Unidad Democrática. Toma la palabra el diputado de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía. Vamos a escuchar lo que dice hasta ahora. Cuando además los diputados no tenemos salario desde hace más de un año, cosa que no decimos con frecuencia porque no queremos poner nuestros problemas por encima de los del país, pero es una realidad. Así que sin duda alguna que la Asamblea Nacional toma esto con la mayor de la seriedad. La Junta Directiva está actuando de manera inmediata. El día de ayer se emitió una alerta internacional al respecto porque sabíamos que esto iba a ocurrir, porque son precisamente funcionarios dentro de este gobierno que nos alertan de estas cosas porque las ven con sus propios ojos y no se las pueden creer, porque saben que son manipulaciones y nos advierten qué es lo que va a ocurrir. Así que el día de ayer se emitió una alerta. La Asamblea Nacional está evaluando todas las acciones nacionales e internacionales para tomar en este momento y por supuesto que sesionaremos para dejar claro que esto no va a quedarse así, que no vamos a permitir que vayan en contra de este poder político autónomo que lo único que quiere es defender a ese pueblo que hoy está sufriendo. Bueno, estamos escuchando la rueda de prensa de dirigentes de la Alternativa Democrática. Toma la palabra el diputado Juan Andrés Mejía. Está evaluando en este momento la decisión. Los abogados se encuentran precisamente tratando de acceder al expediente que no ha sido posible hasta este momento. Lo primero que conocimos, lo supimos a través, como lo decía, de unas declaraciones de quien hoy encabeza el Ejecutivo, pero no de quien debería serlo, que era quien está al mando al menos de facto del Tribunal Supremo de Justicia. Y por supuesto que en la medida en que sepamos el alcance, las implicaciones, Freddy Guevara le comunicará al país su postura. Freddy Guevara forma parte de una lista de persecución política que es larga y amplia y que no hace sino crecer todos los días. Recordemos que son más de 300 presos políticos en nuestro país, algunos que tienen años injustamente en las rejas, otros que tienen problemas de salud y por supuesto que esto es algo que no nos va a milanar. Yo quiero aprovechar y aclarar eso. No es primera vez que Voluntad Popular, no es primera vez que la Asamblea es víctima de estos ataques. Y aquí estamos, de pie, con la frente en alto, luchando porque no nos van a doblegar. Nuestros principios no se negocian y no nos van a hacer retroceder en la lucha por el rescate de la democracia. Bueno, responde el diputado Juan Andrés Mejía a esta decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, iniciar proceso judicial contra el parlamentario Freddy Guevara. Esto sin tomar en cuenta lo que establece la Constitución y su inmunidad parlamentaria. Decíamos que esto, bueno, entre otras cosas, tendría que contar con la aprobación del Parlamento venezolano, el artículo 200, que ha sido interpretado en varias oportunidades por el máximo tribunal del país, dejando sin efecto este derecho del cual gozan los diputados en Venezuela. Escuchemos a Juan Andrés Mejía. Y evitan que se ventile a través de los medios de comunicación, pero que yo no puedo dejar de citarla porque es la realidad. Dictadura. Venezuela, estamos en una dictadura y lo que vemos cuando no dejan entrar a los diputados a la Asamblea Nacional, lo que vemos cuando persiguen no solamente al vicepresidente de la Asamblea Nacional, sino al pueblo cuando va a votar, al pueblo cuando no va a votar, al pueblo cuando alza su voz porque no tiene gas o porque la calle está rota o porque no le llega agua. Esa persecución, esa realidad va a cambiar solamente en la medida en que rescatemos la democracia, en que logremos defender y hacer valer la Constitución. Y eso va a ocurrir, no tenemos duda de eso. Sabemos que los tiempos son difíciles, sabemos que la crisis es abrumadora,
pero desde aquí le decimos, no tenemos ninguna duda de que somos mayoría. Y si nos atacan de esta manera es porque saben que somos mayoría, porque de lo contrario nos dejarían simplemente hacer lo que nos dé la gana sin importar. Les importa, les duele, porque saben que representamos un sentimiento que ellos hoy intentan asfixiar e intentan aplastar. Bien, estamos escuchando a Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular, en esta rueda de prensa conjunta de dirigentes de la Alternativa Democrática, respondiendo a esta decisión de iniciar juicio contra el diputado Freddy Guevara, incluso dictar prohibición de salida del país. Vamos a seguir escuchando lo que responde. Pero se encuentran de gira por el país, tal es el caso de María Corina Machado, tal es el caso de Andrés Velázquez y otros que han manifestado su respaldo y que no tengo duda hablarán ante la opinión pública o ya lo han hecho. Ahora, en cuanto a lo que la unidad se refiere, mira, para nadie es un secreto que existen diferencias dentro de la unidad. Desde aquí las hemos aclarado, las hemos planteado con mucha firmeza. Esas son diferencias que tienen que solucionarse para poder avanzar. Pero la unidad democrática siempre ha estado claro en lo más fundamental, que son los valores por los cuales luchan. Hay diferencias en cuanto a la estrategia para ser efectivos en esa lucha, y ese es el debate que se ha ventilado hoy por a través de los medios de comunicación. Pero valores como la pluralidad, la diversidad del pensamiento, la libertad, la posibilidad de que un venezolano salga adelante, son elementos transversales que nos unen y siempre nos encontrarán unidos cuando ocurran ataques de este tipo. Lo único que logra el gobierno con estas cosas es recordarnos que somos muchos más los que estamos luchando por el cambio en Venezuela, y aquí estaremos cuantas veces sea necesaria defendiendo a cualquiera de los miembros de esta Asamblea Nacional, porque, insisto, no se trata de uno o de otro, sino de la institución que representa a más de 14 millones de venezolanos. Bueno, continúa esta rueda de prensa, insistimos, tema que vamos a abordar durante la tarde de hoy, reaccionando a esta decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de iniciar juicio contra el diputado Freddy Guevara. Se le acusa de los delitos de asociación e instigación pública continuada, uso de adolescentes para delinquir. Efectivamente, como recordaba el diputado Juan Andrés Mejía, ayer la Asamblea Nacional emitió una alerta diplomática ante el posible allanamiento de la inmunidad del parlamentario, tal como acaba de pasar, y simplemente citar el artículo de la Constitución de 1999, vigente todavía en nuestro país. Los diputados a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar previa autorización de la Asamblea Nacional su detención y continuar su enjuiciamiento. Saben ustedes, bueno, el máximo tribunal del país ha hecho caso omiso en varias oportunidades a este artículo establecido en la Carta Magna, que todavía está vigente en Venezuela. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Central Madeirense, cualquier época del año es temporada de frescura y calidad gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Venga a nuestras amplias sucursales y disfrute de la variedad que su familia prefiere con la mayor comodidad. Reciba la calidad que usted merece al mejor precio en Central Madeirense, viva mejor por menos. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo.
Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con AirTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo, solo debes entrar a airtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. La emoción magallanera va viento en popa. Disfrute el encuentro de hoy entre Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes. Desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Compartimos con ustedes al inicio la decisión del gobierno de Canadá de imponer nuevas sanciones contra el presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente Tarek El Aissami y casi 20 funcionarios venezolanos tras identificarlos como responsables de graves violaciones de derechos humanos reconocidos internacionalmente. Estados Unidos también se ha pronunciado sobre la situación en Venezuela. De hecho, condenó nuevamente el incremento del autoritarismo en nuestro país. El Departamento de Estado condenó que en las cárceles de Venezuela hayan más de 600 presos políticos. Y vamos a conversar con nuestro siguiente invitado acerca de este tema, el impacto que tienen las sanciones, estas medidas en el marco de lo que ha iniciado el gobierno nacional, esta cruzada para intentar reestructurar, refinanciar la deuda externa en Venezuela. Embajador Milos Alcalay, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Contento de estar contigo como siempre. Un gusto conversar con usted. Yo le pediría una primera valoración acerca de estas nuevas sanciones del gobierno de Canadá que coinciden con, insistimos, esta iniciativa del gobierno que intenta reestructurar la deuda externa venezolana. Además, que ha colocado al frente de esta cruzada al vicepresidente justamente de nuestro país, sancionado no solo en esta ocasión también por el gobierno norteamericano. ¿Lo escuchamos? Sí, yo comenzaría señalando que la anticipación de las elecciones y la forma tan absolutamente fraudulenta como se han anticipado elecciones de gobernadores, el atropello a los gobernadores obligándolos a ir a arrodillarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido rechazada por todos, y ahora esa especie de dictat con las elecciones anticipadas también de alcaldes, pero el gobierno pretendía borrar su imagen de dictadura para tratar de demostrar que había una democracia, entre comillas.
Pero la comunidad internacional no se dejó engañar por el gobierno, porque ese intento de camuflar la vocación dictatorial con estas improvisadas y extemporáneas elecciones, bueno, lo que hizo es más bien generar reacciones todavía más duras de parte de la comunidad. Al día siguiente de las últimas elecciones, el Parlamento Europeo se reunía para continuar considerando las sanciones, y el presidente del Parlamento Europeo insistía que era necesario además prohibirles el ingreso a Europa a las personas sancionadas, ¿no? Bueno, por otra parte, estas medidas de hoy, Canadá continúa. Ya el portavoz de la Cancillería canadiense, en ocasión de la reunión del Grupo de Lima, señalaba que la situación de Venezuela había empeorado y que estas elecciones fraudulentas lo que hacen es demostrar esa visión de absoluto cinismo del gobierno. El cinismo como de precisamente poner al frente de las negociaciones para la deuda externa a uno de los sancionados, y no solamente acusado en el campo de los derechos humanos, inclusive unas complicidades en otros delitos de lesa humanidad, como el caso de relaciones con el narcotráfico o con el terrorismo. De manera que no es la mejor carta que puede presentar el gobierno. Entonces, esta situación continúa frente a una especie de posición de política de avestruz. El gobierno no quiere entender que esta serie de situaciones lo que hacen es dar una fotografía de una realidad que es rechazada, sea de manera negativa imponiendo sanciones, o sea de manera positiva, como otorgar el premio Sájarov a Venezuela, este premio que recibió Mandela, que recibió en el pasado Dubček, que recibieron varios líderes de la democracia. Hoy lo reciben los presos políticos, hoy lo recibe el pueblo de Venezuela. No sé, dentro de los asesores del socialismo del siglo XXI, ¿por qué no hay alguna voz sensata que permita que la forma de negociar no es provocando, sino buscando mecanismos, que el único mecanismo que existe es el de fijar una elección transparente hacia la transición, pero con un Consejo Nacional Electoral aceptado por todas las partes? De resto es aislarse más y más a nivel nacional e internacional. Bueno, embajador, ¿frente a qué escenario estamos? Tomando en cuenta el contexto, no solo estas nuevas sanciones, el pronunciamiento del gobierno norteamericano, la preocupación creciente de la comunidad internacional, ahora la profundidad de la crisis económica que se traduce en la necesidad de reestructurar y refinanciar la deuda externa. Quisiera su opinión, su comentario, tomando en cuenta, entre otras cosas, la actitud asumida por el gobierno, que lejos de buscar aliados parece que busca todo lo contrario. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, renegociar la deuda externa significa negociarla precisamente con las instituciones internacionales y con los gobiernos que tienen recursos. Tú no vas a renegociar la deuda externa con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia. Ciertamente están China y Rusia, pero para eso tú no necesitas buscar esos mecanismos de que, por cierto, hay una situación también muy crítica por la forma en que se ha manejado el endeudamiento sin pasar por la Asamblea Nacional, tanto en China como en Rusia. Pero tú tienes que buscar mecanismos de credibilidad a nivel internacional. Tienes que ver, en vez de atacar al Fondo Monetario Internacional, tienes que buscar los mecanismos que te permitan negociar la deuda externa. Tienes que buscar unas relaciones con la banca europea y norteamericana, canadiense, y no estar con una diplomacia de confrontación permanente, porque ahí no vas a lograr nada. Es decir, lo que vas a lograr es enervar aún más a la comunidad internacional y a seguir aislándote de verdaderas alternativas. Sobre la crisis económica, social, humanitaria que tiene Venezuela, en la última reunión de los cancilleres del Grupo de Lima, destacaron la enorme preocupación que hay con este desastre económico. Pero lo grave de eso es que el gobierno no quiere darse cuenta que solucionando los problemas graves en lo social, la hambruna que hay en el país, se favorece el gobierno, sino que entonces señala que es el imperialismo, el colonialismo, y no permite que una ayuda realmente humanitaria, no solamente de gobierno, sino instituciones como Cáritas de la Iglesia, que siempre ayudó, como laboratorios de productos farmacéuticos, puedan ayudarla. Hay como una obsesión del gobierno
y pareciera no importarle el destino de los millones de venezolanos que sufren esas calamidades. Eso fue uno de los puntos que realmente mostró la preocupación de los cancilleres, de los 12 cancilleres. Pero si tú no te dejas ayudar es imposible, porque lo único que puede autorizar que entren por las aduanas y por las fronteras alimentos y productos médicos es el gobierno, y si se niega, pues no hay ni comida, ni medicina, ni ayuda que pueda llegar. Ahora, llama la atención, embajador, porque hoy el gobierno de Canadá asegura que, bueno, establece estas sanciones tras identificar como responsables de graves violaciones de derechos humanos a estos funcionarios, incluyendo al presidente Nicolás Maduro y al vicepresidente Tarek El Aissami. Y justo este viernes, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decide iniciar un juicio, un proceso judicial contra el diputado Freddy Guevara, pasando por encima de la figura de la inmunidad parlamentaria que está consagrada en nuestra Constitución. Yo quisiera su comentario en torno a este tema que busca el Ejecutivo Nacional, insistimos, después de estas sanciones, por las razones que acabamos de comentar, bueno, toman la decisión de otra vez amenazar al Parlamento venezolano, a los diputados electos por 14 millones. ¿Lo escuchamos? Sí, señalaría que uno de los temas, tú decías hacia dónde va Venezuela, va a la albanización, pero no a la albanización del ALBA, que muchas veces hemos hablado, sino a la albanización como ALBA, el país Albania, cuando se cerró, y lo que produjo fue una miseria extraordinaria en que los campesinos, los profesionales de Albania emigraron y destruyeron el país por pensar que no necesitaba la comunidad internacional. Hoy vivimos en un mundo interdependiente, en donde todos necesitan de todos, un mundo globalizado. Y eso de cerrarse a la comunidad internacional, bueno, los efectos son efectos como los de Albania, efectos de países que sufrieron la misma China, con su proceso de revolución cultural, tuvo que cambiar radicalmente 180 grados su composición. Eso en cuanto a la absurda tesis de aislarse. En cuanto a lo segundo, bueno, nuevamente lo que hace es reflejar el perfil totalitario, reflejar el dispararle al mensajero. Cuando el vicepresidente de la Asamblea Nacional habla, y habla con mucha dureza, con mucha claridad, pues le disparan al mensajero. Freddy Guevara lo que hace es retratar una realidad del país. Y la violación a la inmunidad parlamentaria, que no es la primera vez que lo hacen, recuérdate la forma tan absurda como le quitaron el curul parlamentario a María Corina Machado cuando regresó de Panamá. El caso del diputado Gilbert Caro. El caso del diputado Gilbert Caro. Eso es algo que en ningún país del mundo ocurre. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, que ese nuevo atropello contra Guevara, mañana este atropello que hicieron con el gobernador del Zulia, es algo insólito lo que se ha hecho. Pero el gobierno no se da cuenta que parte de esas sanciones, parte de este aislamiento es producto de esa forma de actuar igual a la de los guapetones de barrio, que entran y creen que pueden hacer lo que les da la gana, violando la Constitución, violando las leyes y sobre todo los acuerdos internacionales, que es lo que preocupa a la comunidad. Hay acuerdos como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero si tú no quieres verlo a nivel latinoamericano, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra los mismos principios y valores, que al violarlos, bueno, cada vez va quedando al margen de la sociedad civilizada. Gracias, embajador Milos Alcalay, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas, expresando opinión acerca de la preocupación creciente de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en nuestro país y estas nuevas sanciones que anunció el gobierno de Canadá, que incluyen al presidente Nicolás Maduro, al vicepresidente Tarek El Aissami y a casi 20 funcionarios venezolanos. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, comentar la información sobre este caso, que tiene que ver con el gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner. Fue detenido por corrupción a Amado Boudou, ex vicepresidente de esa administración, muy cercano, por cierto, a el gobierno venezolano, incluso durante la época del expresidente Chávez. El juez entiende que el político puede entorpecer una investigación por enriquecimiento ilícito. El triunfo electoral hace solo 12 días de los candidatos de Mauricio Macri en el Congreso, leo nota del País de España, ha precipitado el calvario judicial
del kirchnerismo. 3 días después de las elecciones, un juez ordenó la prisión sin fianza del exministro Julio De Vido, también cercano al gobierno venezolano, esto lo decimos nosotros, el hombre que durante 12 años manejó el presupuesto de la obra pública del Ministerio de Planificación. Al día siguiente, otro juez citó a declarar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y hoy ha sido el turno de Amado Vudú, ministro de Economía entre los años 2009 y 2011. Con esta información hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La emoción magallanera va viento en popa. Disfrute el encuentro de hoy entre Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes. Desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, el gobierno inició una cruzada liderada por el vicepresidente Tarek El Aissami
para refinanciar, reestructurar la deuda externa de nuestro país. Funcionario, lo hemos dicho, sancionado en los Estados Unidos, también en Canadá. De hecho, el Ejecutivo convocó reunión de tenedores de bonos para el 13 de noviembre. Anunció el pago de capital y de intereses del PDVSA 2017, según reportes que hemos revisado. Bueno, como es natural, los papeles venezolanos caían durante la mañana de hoy ante la expectativa de, bueno, la posibilidad de impago real a la luz de este proceso de refinanciamiento o reestructuración. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a Andrés Rojas Jiménez, periodista, especialista en el área económica, está al frente del portal petroguía.com. Andrés, gracias una vez más por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, María Alejandra, y para tus oyentes y tu equipo de producción. Pues mucho interés de conocer tu opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Cómo ves tú esta intención del Ejecutivo Nacional, que algunos aseguran de entrada es muy probable que no tenga éxito por varias razones? Y cito a Asdrúbal Oliveros, por ejemplo, de Ecoanalítica, el propio presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que se trata de, entendemos, un proceso de negociación al margen o a espaldas del Parlamento venezolano, como establece nuestra Constitución. ¿Te escuchamos? Mira, bueno, sí, digamos, a lo largo del día y desde anoche, tanto en lo que ha salido en redes sociales por distintos economistas, analistas, llamadas telefónicas que nosotros hemos hecho, te podría decir que hay dos lecturas que al menos yo recojo dentro de las opiniones. Una, que es un acto de provocación, por el mismo hecho de que estás designando a las personas encargadas para la negociación, al vicepresidente Tarek El Aissami, que tiene unas sanciones, y al actual ministro de Finanzas, vicepresidente del área financiera de PDVSA, que es Simón Serpa. Entonces, ya de entrada hace complicado cualquier proceso de intentar una negociación cuando las máximas autoridades tienen un veto, independientemente de los aspectos de sanciones financieras que pesan sobre PDVSA. La segunda lectura, que hay algunos analistas que la han hecho, es que esto sería una suerte de declarar un default o incumplimiento anticipado de los próximos pagos, que debo decir que hay, digamos, si bien hay una amortización de capital, el PDVSA se había acogido a la posibilidad del pago de los intereses en un lapso de 30 días, y esos lapsos de 30 días empiezan a vencerse ya la semana próxima. Estamos hablando de aproximadamente 800 millones de dólares que todavía se deben por intereses, no por amortización de capital de esos bonos. La mayor parte de las obligaciones de cara al año que viene, que quizás aquí es donde vendría el punto, y es otra de las lecturas que se le han hecho, es que más que a PDVSA competen a deuda contratada por el gobierno, por bonos que tienen que empezar a vencerse. Y cuando la deuda es de gobierno, las condiciones son distintas a si es una empresa, como en este caso era PDVSA. Entonces, hay una lectura que indica que el gobierno estaría buscando acogerse a una suerte de reestructuración, de default anticipado, con los vencimientos de la deuda que tienen que ver estrictamente hablando no con PDVSA, sino con la República, por el hecho de que esa deuda con la República no estaría tan sujeta a embargos como si fuera en el caso de los bonos de PDVSA. En todo caso, creo que, digamos, viene lo que hace es agravar, independientemente de lo que sea. Creo que ya el propio anuncio, si es un acto de provocación, o sea, realmente porque el gobierno tiene problemas, lo que hace es como agravar la situación, lo que va a ser el año 2018, que va a ser un año peor a todas luces que el año 2017. Quiero señalarte, por ejemplo, que el informe de Bank of America, que Merrill Lynch, que se emitió hoy a propósito del anuncio del presidente Maduro, señala que uno de los aspectos primordiales que tendría el gobierno para tratar de mejorar la percepción de riesgo apunta a dos áreas. Una, tratar de enviar señales de que la producción petrolera se está recuperando, y es todo lo contrario. Vemos una caída brutal, el desplome
de más de casi 250.000 barriles en solo un año, y de acuerdo a Bank of America, siendo optimista, todo indica que vamos a una caída de la producción de 300.000 barriles en el año 2018 para colocar la producción en el mínimo de 1.700.000 barriles. Fíjate que el informe incluso de la CEPAL sobre comercio habla de que ya PDVSA y Venezuela está registrando mínimos históricos en producción petrolera. Y el otro tema que también escuchábamos entrevista del presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado José Guerra, hace algunos minutos. Él decía que lo mínimo que seguramente pedirían los tenedores de bonos para evaluar siquiera aceptar un proceso de refinanciamiento o reestructuración es un plan de recuperación económica, cosa que en la práctica, bueno, al menos sabemos que no existe, no ha sido publicado o publicitado por el Ejecutivo Nacional. Quisiera tu comentario al respecto. Mira, por ejemplo, un elemento que yo creo que a lo largo del año, María Alejandra, lo he repetido y es porque no se ha resuelto. Una de las cuestiones que piden encarecidamente los inversionistas, empezando por los del sector petrolero, socios de PDVSA, desde los norteamericanos, los chinos, los rusos, los españoles, todas las empresas, es tratar de resolver que haya una claridad sobre el tema cambiario. Y el problema es que todavía siguen existiendo exportaciones y todavía se siguen haciendo cálculos dentro del sector petrolero a la tasa del DIPRO de 10 bolívares, y eso hace, de 10 bolívares por dólar, y eso hace inviable. Eso prácticamente es un bloqueo que se está poniendo el propio gobierno para evitar la recuperación económica. Entonces, si ese tema cambiario no se resuelve, el hecho de la inviabilidad económica de Venezuela, de que Venezuela se haya considerada como un país desahuciado, se lo está poniendo el gobierno, no se lo está poniendo la comunidad financiera, porque no hay una señal clara sobre el tema de resolver nada más que el tema de la distorsión cambiaria. Entonces, no hay ningún anuncio al respecto. Cada vez que se trata de resolver, se dice, y bueno, ahí están los resultados del paralelo. No lo podemos mencionar, pero bueno, no hace falta ni que tú y yo lo digamos, porque ya las redes sociales se encargan de difundirlo. Entonces, al no haber correctivos económicos, difícilmente la comunidad financiera internacional le va a querer cualquier propósito de enmienda al gobierno venezolano. Y más cuando no te puedes sentar con tu interlocutor porque está sancionado por el principal mercado financiero mundial, que es el de Estados Unidos. Es que justo escuchábamos un análisis según el cual los bonos venezolanos se transan en el mercado norteamericano, con lo cual no sabemos en qué términos se va a celebrar esta reunión convocada para el 13 de noviembre. Francisco Rodríguez, de Torino Capital, él dudaba acerca de la asistencia de los tenedores de bonos a este encuentro convocado por el Ejecutivo Nacional. Y bueno, a la agencia France Press informa que Fitch, esta calificadora de riesgo, rebajó la calificación de la deuda de Venezuela, como es natural, porque bueno, en la práctica, y tú me corregirás si me equivoco, Andrés, lo que dice el gobierno es que va a tener dificultades para pagar los próximos compromisos, que sencillamente no lo va a hacer, en tanto, bueno, desarrolla este proceso de renegociación, refinanciamiento, reestructuración de los papeles venezolanos. ¿O nos equivocamos? ¿Te escuchamos? Mira, sí, fíjate que con respecto a esa reunión, los analistas financieros que ya más o menos conocen a Venezuela y conocen más o menos los araos que se montan, la impresión que les da es que eso va a ser un evento que van a hacer en el Salón Ayacucho. Algunos irán, algunos no irán, digamos, y digo algunos porque seguro convocarán a empresas y dirán que asistieron algunos inversionistas o algunas empresas que están aquí, pero será más un evento de cara a todas luces electoral y en ningún momento un propósito claro de hacer una negociación. Una negociación de ese tipo, los países que lo han llevado adelante, y quiero citar aquí el caso de lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri con los acreedores en el caso de Argentina, son procesos de negociación a puerta cerrada que llevan su tiempo. Aquí mismo en Venezuela tenemos un antecedente. Cuando se estructuró la deuda que venía de los años 80, comenzando el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, fue un proceso que implicó primero la firma con el Fondo Monetario Internacional, después vino un proceso de negociación en el cual intervino el entonces ministro de Planificación, que era Miguel Rodríguez, el entonces ministro
de Hacienda para ese momento, que era Egley Turbe, y se llevó a cabo lo que se llamó el Plan Brady, que fue toda esta estructuración de bonos Brady de esa deuda que se había contratado en los años 70 y en los años 80. Quiero decir un punto importante: esta es una deuda contratada básicamente por la revolución bolivariana. O sea, quien endeudó a PDVSA enormemente fue el gobierno del presidente Chávez a partir del año 2007. O sea, esto no es una deuda que viene de los años de Acción Democrática y COPEI, si hay una parte importante de la deuda del gobierno, que por cierto se ha ido pagando, pero la mayor parte, lo que está haciendo presión enormemente, es lo que ha contratado PDVSA desde el año 2007 para acá, con el agravante de que no se ha utilizado eso para mejorar la producción, sino que el país se endeudó para poder pagar buena parte de las estatizaciones y expropiaciones que ordenó el propio presidente. Y para ganar elecciones, Andrés, como lo reconoció el propio ministro Jorge Giordani en el año 2012, también, la última elección. Por ejemplo, parte de esa deuda también es deuda con China, y el ministro Giordani decía, y todavía dice que eso no es deuda. Bueno, parte del problema que tiene ahorita son esas obligaciones con China, y el ministro Giordani encarecidamente hasta era grosero con los periodistas cuando nosotros reseñábamos que era deuda, y él insistía que no era deuda. Bueno, creo que los hechos están demostrando efectivamente que sí era una deuda. Estamos escuchando, amigos, a Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en el área económica. Se suma a nuestra mesa de debate, me dice la economista Tamara Herrera, ella está al frente de la firma Síntesis Financiera. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Hola, Andrés, un placer compartir contigo también. Para mí también es un placer, con una de las economistas que yo más respeto, que es Tamara Herrera. Ay, mil gracias. Pues mucho interés de conocer la opinión de Tamara Herrera acerca del tema que nos ocupa. No sé si estamos ante el peor escenario, este tema de una posible reestructuración, refinanciamiento, además con figuras sancionadas en el exterior, como el vicepresidente Tarek El Aissami, también el vicepresidente del área financiera de PDVSA, el señor Simón Serpa. Quisiera su comentario y su análisis acerca de este tema. ¿La escuchamos? Bueno, yo creo que todos vamos a tener que empezar a digerir un poco cuál es la verdadera intención del gobierno. Su retórica ha sido extremadamente agresiva, ocasionó un desplome casi sin precedentes en los precios de los bonos hoy, porque, como decía ayer una persona con la que hablaba, dice, nunca había escuchado a un presidente decir te pago, y en la misma oración decir, pero mañana no pago más nada. En la práctica yo creo que no va a ser de esa manera. Creo que tenemos que estar pendientes de qué es lo que se va a ofrecer el lunes. Todos estamos cargados de mucho escepticismo sobre qué es lo que puede ofrecer Venezuela para decir yo no puedo pagar más, y vamos a ver qué es lo que quiere realmente refinanciar o reestructurar, es decir, replantear completamente el esquema de deuda. Si quiere hacerlo con los bonos de la República o con los bonos de PDVSA, todo eso va a tener un proceso, y además, habitualmente, es importante que se sepa, cuando se anuncia la intención de renegociar con tus acreedores, porque tú no lo decretas, que esa sea la palabra utilizada, tú invitas a los acreedores a renegociar porque no les puedes pagar. Entonces, en esos momentos se entran en unos procesos legales, se renegocia cuánto se descuenta, etcétera, etcétera, en los nuevos plazos, y se tiene que demostrar que la nueva deuda que estás ofreciendo o emitiendo tiene que estar en condiciones de ser pagada, y que tu modelo económico, tu plan económico y tu industria petrolera que has llevado a niveles inconcebibles de pensar que podíamos estar así de mal en este momento, va a ser una industria que tú vas a recuperar, porque si no, no entiendo cómo yo puedo refinanciarte la deuda. No puedo aceptar un canje si tú no me dices cuál es el plan. El gobierno lleva 4 años buscando financiamiento y no lo consigue. Eso era independientemente y mucho antes de que aparecieran las sanciones,
que prohíbe a los norteamericanos prestar dinero al gobierno y a PDVSA. Entonces, vamos a ver dentro de esta cosa qué es lo que terminan por ofrecer, y por lo pronto el gobierno no está en default si cumple con el pago de hoy, si cumple con los pagos de intereses, y es importante que se sepa que habitualmente cuando se entra en renegociación no se deja de pagar los intereses. Y Venezuela tiene pagos de intereses importantísimos de aquí hasta agosto, que es cuando va a aparecer el primer pago de capital de la República por 1 millardo. O sea que hay todavía cosas que podemos ver. Por lo pronto es un ruido fuerte, la gente el mercado con toda la razón se escandaliza, se preocupa, se inquieta, y nos preocupa a todos cómo va a ser manejado algo que, si por ejemplo involucra a la industria petrolera en esa reestructuración de mala manera, pues Venezuela puede agravar de una manera inimaginable su situación de penuria actual, y sería realmente irresponsable. Es muy llamativo y que se haga esto para tener efecto en un año que será de campaña electoral presidencial y en un año donde seguramente ya estaremos metidos en hiperinflación. Me parece que el gobierno tiene la intención de hacer de esto una retórica nacionalista muy ruidosa y muy distractiva de un agravamiento. Y a lo mejor decide quién lo quita a tomar alguna medida aislada en una dirección acertada, pero encubierta ante la población, decir que las sanciones y el imperio lo obligaron a hacer X o cualquier otra cosa. Esa es un poquito mi visión. Tenemos que hacer una pausa muy breve para ir a publicidad, pero yo quiero dejarle 2 inquietudes a nuestros invitados. Número 1, el presidente de la Comisión de Finanzas recordaba que según nuestra Constitución, que está vigente y que sí le importa a la comunidad internacional, aunque el gobierno, saben ustedes, no la cumple, establece que la ley fijará los límites del endeudamiento público y que la ley el endeudamiento anual será presentada ante la Asamblea Nacional. Necesita pasar por el Parlamento venezolano un posible proceso de reestructuración, y ha dicho la bancada de la mesa que en tanto ellos no conozcan los detalles, esto no se va a aprobar. Les dejo esta primera inquietud. Y en segundo lugar, el papel de países como Rusia y China. También se ha discutido al respecto de cara a un proceso de refinanciamiento, reestructuración. China, decía un representante del gobierno chino, que que tenían la seguridad, la certeza de que Venezuela iba a cumplir con ellos. Yo quisiera el comentario de ambos sobre este tema. Hacemos una breve pausa, regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea.
Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Montana Grill cuentas con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca del anuncio de el intento de refinanciar o reestructurar la deuda que va a hacer el Ejecutivo Nacional. Nos acompañan Andrés Rojas Jiménez y la economista Tamara Herrera. Andrés, te doy la palabra. El tema de la legalidad para los mercados internacionales es importante. Hoy lo destacaba el presidente de la Comisión de Finanzas. Y por otra parte, el papel de países como China y Rusia. El gobierno chino decía, expresaba su confianza en que Venezuela iba a pagar sus deudas pese al anuncio del refinanciamiento. Tu comentario, ¿te escuchamos? Mira, con respecto a eso, fíjate que indiscutiblemente que si algo ha tenido la gente que suele criticar el rol de la Asamblea Nacional, yo creo que si algo ha tenido éxito y por eso la molestia del presidente Maduro es en tratar de hacer ver a la comunidad financiera internacional y a muchos países e incluso a China y a Rusia sobre la importancia que tiene que cualquier acuerdo de interés público, llámese deuda o llámese formación de una empresa del Estado, como es el caso de las empresas mixtas petroleras, tengan el aval del Parlamento. Y ha sido el propio gobierno el que ha negado esa posibilidad porque no quiere que eso se discuta. Aquí, digamos, cuando yo comencé ese periodismo económico, te hacía referencia al tema de la deuda que se tuvo que refinanciar comenzando el gobierno del segundo gobierno del presidente Pérez. Eso fue un tema de discusión. Si bien las negociaciones son en privado, el tema sí fue objeto de discusión dentro del antiguo Congreso de la República. Entonces, ese es un aspecto que indiscutiblemente es necesario, que sobre todo en un marco que la propia Constitución venezolana habla sobre la importancia que juega el poder legislativo en las discusiones que tienen que ver con el aspecto financiero del Estado venezolano. Ahora le pregunto a Tamara Herrera el papel de China y Rusia. El gobierno chino se apresuró a decir, que confían en que Venezuela va a pagar sus deudas con ese país a pesar de este anuncio de refinanciamiento. ¿Su opinión? Bueno, a lo largo de estos últimos años hemos visto en qué consiste ese financiamiento. Primero, por una parte, está la relación con Rusia y Rosneft, que es bastante cercana, digamos, es casi equivalente. Hay una deuda acumulada, se está refinanciando, si no recuerdo mal, por tercera vez, y ahí Andrés me puede corregir o confirmar, y aún así probablemente se tenga que refinanciar, es decir, no somos capaces de pagarle ni siquiera esos montos establecidos en esa deuda, y de hecho hemos hecho prácticamente atrasos allí, han habido consecutivas renegociaciones, y vamos a llegar al punto en que la única forma de pago nuevamente va a ser entregar la propiedad y participación en la industria petrolera, y así se avanzará incluso involucrando en algún momento al arco minero, que es por donde están ocurriendo cosas fuera de la vista y la aprobación de la Asamblea Nacional y la vista de los venezolanos. En el caso de China, China tiene muchísimo más músculo financiero, muchísimo más que Rusia, y sin embargo, desde el 2015 no suelta un solo dólar para Venezuela. ¿Cuáles son las colaboraciones? Ha apoyado a Venezuela en decirle, págame, no me pagues el capital por estos 2 años, eso se vence en abril y seguramente ayudará extendiendo esa gracia concedida más hacia adelante.
pero los desembolsos no van a ocurrir porque de nuevo hay un problema de credibilidad y funcionamiento de todas las políticas públicas y la operatividad del gobierno en general. Hasta que eso no cambie, no vamos a ver nada sustancial. Y esta cosa que ha escandalizado mucho, yo creo que con razón, porque es realmente, no voy a decir que es solo vergüenza, es muy triste que Venezuela no esté en condiciones de manejar su propia industria cuando después de expulsar a los mejores técnicos son demandados y perseguidos y codiciados desde Arabia Saudita a cualquier otro país cercano, incluso aquí para la actividad, y eso va desde los operarios hasta los gerentes. Entonces ahora nosotros vamos a entregar la operación eventualmente a China y a Rusia, por ejemplo, de las refinerías. Y eso no va a ser a punta de dinero. Ellos van a tomar eso y si lo toman, lo van a querer manejar con su gente y quieren asegurarse y seguramente si van a desembolsar será poco y lo que cobren también van a asegurarse de que les permita a ellos cobrarse sus deudas. O sea, que estos dos grandes aliados van a seguir ayudando, pero no son los que van a sacar a Venezuela a flote. Para Venezuela salir a flote estamos hablando, si lo que queremos es saber si vamos a seguir con el agua al cuello andando, pero sin ahogarnos, perfecto, ahí tenemos una ayudita, siempre que no dejemos que se siga hundiendo la industria petrolera. Pero de lo contrario, ellos no van a ser nuestro salvador.